Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo, y bienvenidos al gran estreno de este excelente iniciativa Entre Casas y Casos por Ávila Radio Online. Mi nombre, Ana Ramos, con The Lumen Team. Y bueno, nada, quiero darles la bienvenida, estoy súper contenta, es el primer programa, así que si metamos la pata, me perdonan y esperamos que cada día sea mejor. Y gracias a todos sus comentarios y participación, estoy segura de que va a ser así. Un poquito para que sepan un poquito de quién soy yo y de dónde vengo y qué es lo que vamos a hacer en este programa y de qué vamos a hablar el día de hoy. Como les dije, mi nombre es Ana Ramos, soy originalmente de Caracas, Venezuela, periodista de formación y de educación, pero en los últimos 16 años me he dedicado a los bienes raíces. Tengo ya casi 20 años en Estados Unidos desde que me vine de Venezuela. Y a lo largo de esos casi 20 años, pues bueno, hemos repasado y hemos vivido muchísimas experiencias, digo nosotros y me tratan ustedes, mi familia, mi esposo, mis hijos. Y bueno, a través de los años conseguí la perfecta planificación y unión entre mi carrera, que es el periodismo, con los bienes raíces, que desde hace 16 años pues es mi trabajo y a tiempo completo. Ha sido una trayectoria muy interesante. Todos aquellos que somos inmigrantes seguramente entenderán lo que quiero decir con esto. Salir de nuestro país, comenzar una nueva historia en un nuevo territorio, aprender una nueva cultura. Siempre es un reto. Alguien que en algún momento me dijo, bueno, es que o va o revienta. Y es así. No es fácil, pero es un reto que nos ayuda a crecer, que nos brinda oportunidades de descubrir nuevas facetas, nuevas herramientas y tener oportunidades, bueno, pues de surgir y de hacer una nueva vida en otro país. Como les decía, en esa trayectoria, pues bueno, hace 16 años saqué mi licencia de bienes raíces. En ese momento no fue algo que yo decía, Dios mío, eso son una maravilla, eso es lo que yo quiero ser en la vida. Fue más bien una decisión de negocios y que seguramente en algunos otros episodios pues tendremos el tiempo y el chance de conversar sobre eso. Pero sí les puedo decir que ha sido una carrera muy linda. Comencé pues obviamente haciendo bienes raíces en un grupo, después poco a poco me independicé, empecé a hacerlo por mi cuenta. En esa época cuando comencé vivía en el estado de Missouri, en la ciudad de San Luis. Y con el tiempo, bueno, fui cambiando, el universo y las circunstancias nos hicieron mudar a San Antonio, Texas, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. En enero de este año tuve la audacia y la gran satisfacción de abrir mi propia empresa, mi propio brokerage, como se diría en inglés. Y bueno, aquí estamos en un viaje muy lindo, una trayectoria muy linda. Que espero tenerlos aquí en el programa, espero que participen, espero que hagan preguntas. La idea es ayudarlos, colaborar, no solamente eh, hablar sobre bienes raíces, sino un poco que sea pues una ventana a compartir historias de qué es lo que nos ha pasado como inmigrantes, porque es que en realidad nuestros bienes raíces, los bienes raíces en este país son un concepto muy distinto al que nosotros hemos tenido siempre en mente en nuestros países, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Cuando nuestros países de Latinoamérica o en Venezuela también, pues cuando nosotros decimos, bueno, tengo mi casa, es la casa donde vivió mi mamá, mi papá, mi familia, y nosotros tenemos una casa y es la casa donde vamos a vivir desde que llegamos, desde que nacemos, hasta que nos morimos, hasta que nos casemos y nos vayamos. Y la realidad es que en Estados Unidos el concepto de esto es totalmente distinto. El concepto de los bienes raíces en Estados Unidos tiene mucho que ver con la oportunidad de generar patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de vida americano está basado en generar patrimonio a través de los bienes raíces.
Y es un proceso interesante donde, digamos que justifica o de dónde salen los agentes inmobiliarios, que somos las personas que ayudamos y facilitamos las transacciones de bienes raíces de la compra o de la venta de un inmueble. Esta compra o esta venta del inmueble puede ser pues por muchas razones y con muchas iniciativas. Puede ser porque sea nuestra vivienda principal. También puede ser porque es una inversión que queremos hacer. También puede ser porque queremos colocar nuestro dinero en un sitio que tenga un buen rendimiento, que tiene que ver con la inversión, pero hay diferentes formas de invertir en bienes raíces. Por eso, en Estados Unidos, pues los bienes raíces es completamente distinto a como quizás lo manejamos en nuestros países en Latinoamérica. Y lo bonito de esto es, como les digo, pues que nos ayuda el tener un bien inmueble, nos ayuda a generar patrimonio, además de pues que sea la casa donde pues vamos a vivir, pues, ¿no? Hay muchas cosas que podemos conversar sobre la renta versus la compra, cuándo es el momento para comprar, cuándo es el momento para rentar, porque a pesar de que muchas veces siempre tiene sentido, que tiene mucho sentido el tener que el comprar en vez de rentar, pues hay algunas circunstancias, algunos momentos en que definitivamente la renta tiene sentido. Y eso, todas esas cosas las vamos a conversar aquí entre casas y casos. Y de ahí se deriva el nombre, por cierto, que no les he comentado. El nombre se deriva entre casas y casos. ¿Por qué? Porque si bien vamos a hablar de bienes raíces en este espacio, y quiero que sea como el espacio donde ustedes se encuentren toda la información que necesiten sobre bienes raíces, también quiero que sirva este espacio para que los ayude a que ese impacto cultural y esa transición cultural cuando nos mudamos a un nuevo país, en este caso Estados Unidos, pero creo que a la final el proceso es igual donde estemos. La importancia de cómo adaptarnos a esta cultura. Estamos aprendiendo cosas nuevas, cómo vive la gente, cómo piensa, cómo actúa, cómo funciona el sistema de donde estamos. Y la idea, pues obviamente, es que este espacio también sirve un poco compartiendo mis experiencias a lo largo de estos 20 años y las experiencias de ustedes, porque me encanta, sí, me encantará oír sus comentarios y que participen y que me digan, bueno, qué fue para ustedes, cómo ha sido para ustedes esta trayectoria, esta transición de llegar a un nuevo país. ¿Hablan inglés, no hablan inglés? ¿Cómo es la vida del inmigrante? Porque dentro de ese proceso, cuando somos inmigrantes, pues en la medida en que nosotros nos familiaricemos más y aprendamos más y sepamos más cómo trabaja el sistema, pues definitivamente se nos va a hacer la vida más fácil, incluyendo el tema de bienes raíces. De ahí se deriva el nombre de Entre Casas y Casos. Vamos a tener invitados. Espero que en la mayoría de nuestros programas tengamos invitados que nos hablen de diferentes tópicos, de diferentes áreas que sean de interés y que sobre todo siempre nos aporten y nos ayuden y nos dejen un granito de arena para poder llevar adelante nuestra vida en este país de la mejor manera y adaptarnos y hacer una inmersión en esta cultura y dar de alguna manera, aprovechar los beneficios y las oportunidades tan maravillosas que nos ofrece los Estados Unidos, porque realmente es un país de muchísimas oportunidades, sencillamente tenemos que aprender a usarlas, aprender a aprovecharlas y además tenemos el compromiso de no solamente dejar en alto el nombre de nuestro país, en mi caso Venezuela, sino de cada uno de nosotros inmigrantes, bien sea Francia, no sé, Brasil, Argentina, México, no importa de dónde usted venga. Si usted está en este país, usted tiene, por una parte, el grandísimo beneficio de las oportunidades que le ofrece este país, pero también tiene una responsabilidad muy grande, usted y con el país de donde usted viene, para dejar en alto siempre, muy en alto, el nombre del país donde venimos.
siempre que sumemos, que seamos más, que ayudemos y que no restemos. Esa responsabilidad la tenemos cuando somos inmigrantes, que lo que nosotros hagamos va a reflejar lo que es nuestro país. Entonces siempre hay que estar muy atentos de hacer las cosas bien, con la mejor intención. Yo particularmente creo que mi eslogan, además, haga bien y no mire a quién, como decía Miguel Ángel Landa en Venezuela en el programa Bienvenidos, que además eso es gratis. Y créame que siempre, siempre, siempre se retribuye cuando uno hace bien las cosas. Entonces, como les decía antes, pues eso es un poco lo que vamos a estar conversando en el día de hoy y en general en estos programas. Espero y me encantaría, por favor, dejen sus recomendaciones, comenten qué les gustaría saber, de qué tópicos quieren hablar. Este programa está hecho por y para ustedes, nuestros oyentes y, bueno, nuestros visitantes también, porque con estas épocas de tecnología ya no solamente estamos hablando de un programa de radio que se oye, sino que también se escucha. Bueno, eso en líneas generales. Ahora, queriendo entrar en materia, pues quería hablarles hoy un poco en general de cómo está el mercado de bienes raíces hoy en día. Hemos tenido unos meses, ya vamos casi para 2 años, con situaciones muy difíciles y que han afectado todos los espacios y todas las industrias, incluyendo los bienes raíces. Entonces quiero comenzar un poco por hablar un poco cómo estábamos antes y cómo hemos venido. Quiero ir un poquito para atrás y después hablar sobre el presente. En líneas generales del presente sí les puedo decir que el mercado de bienes raíces es muy estable, es una excelente alternativa a la hora de querer invertir y en este momento, pues además si queremos comprar una casa. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué estamos como estamos? Bueno, déjenme comenzar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia para que ustedes entiendan y puedan comprender con facilidad y con base dónde estamos hoy en día. El mercado de bienes raíces en Estados Unidos siempre ha sido uno de los motores principales de la economía y como toda industria tiene ciclos donde sube, donde baja. Cada cierto tiempo los ciclos varían, pero digamos que siempre hay ciclos en todo. Y los bienes raíces no escapan de esos ciclos. A lo largo de los años, desde que existe data e información, hemos visto que fluctúa. Hay momentos en que está muy bien, hay momentos en que está muy mal. Y eso hay que entenderlo. Y que son ciclos normales. En el año 2008 hubo una caída del mercado de bienes raíces. Fue como un efecto dominó que sucedió y afectó a muchísimas personas. Y ese mercado y eso lo que pasó, de lo que vamos a hablar ahora, eso tuvo secuelas que incluso afectaron hasta no hace mucho, hasta el 2015, 2017, 2018, hubo gente muy afectada por lo que pasó en el año entre 2006 y 2008, que fue. ¿Y qué fue lo que pasó en esa época? Un poquito de historia. En años anteriores, antes del año 2006, pues la industria de los préstamos hipotecarios, los mortgage bankers, o la industria del mortgage o del lending, en término en inglés, no tenía muchas regulaciones en cuanto a cómo ofrecer, solicitar y calificar a una persona que fuera a comprar un inmueble. Entonces, en el año 2006, los precios de las casas empezó a ver una burbuja donde la gente empezó a comprar casas. Pero esta burbuja se generó porque la banca, no voy a decir que todo el mundo, pero un porcentaje importante de los bancos comenzaron a prestar dinero a diestra y siniestra sin tener ningún control ni hacerle una precalificación real a quien compraba. Usted llegaba al banco y usted con decir que usted tenía dinero, usted podía comprar una casa. Además de eso, no se requería ni se explicaba con claridad
cuáles eran los términos de ese préstamo que usted iba a comprar. Entonces usted llegaba al banco y usted decía, no tenía que probarlo, que usted tenía ingresos por $100,000 y con eso usted calificaba para un préstamo. En líneas generales, las leyes o lo que se requiere a nivel federal en este país es que su costo de vivienda no debe ser más de 1/3 de sus ingresos. Es decir, si usted gana $3,000 mensuales, su costo de vivienda no debe ser más de $1,000. Pero ¿qué pasó entonces en el año 2006 y en el año 2008, cuando comenzó todo esto? Bueno, que los bancos prestaban dinero a diestra y siniestra, no importaba cuánto usted ganara o no ganara. Si usted había dicho que usted ganaba 100,000, pues entonces ellos no tenían ningún problema y le prestaban el dinero que usted quisiera. Pero además de eso, empezaron a hacer préstamos de dinero con unos programas que no le voy a decir, los programas siempre han existido, pero como no estaban bien explicados, el consumidor no aplicó bien esos programas. Y había préstamos donde le decían a usted, mire, usted va a agarrar este préstamo por $100,000, por poner un número, y usted solamente tiene que pagar los intereses. Y esos intereses son $30 al mes, por decir algo. Y usted iba y agarraba el préstamo. Pero lo que no le explicaban era que al cabo de cierto tiempo, 6 meses, un año, en algún momento, usted iba a tener que empezar a iba a tener que hacer un pago de una suma muy alta, que es lo que se llama un balloon payment, de ese préstamo. Entonces usted, vamos a decir que pidió un préstamo por $100,000 y a los 8 meses y usted venía pagando $20 al mes, solo los intereses. Pero a los 8 meses, un año, entonces le decían que usted tenía que pagar ahora $40,000 de una sola vez. Y obviamente no todo el mundo tenía la capacidad financiera de hacerlo, porque recuérdense lo que les dije antes, que era que prestaban el dinero así como porque usted ya me dijo, usted tiene la cara bonita, yo le presté el dinero. Y la gente empezó a verse, pues entonces en problemas financieros porque no tenían el dinero para pagar. O otra cosa que pasaba era que le decían, usted tiene esta tasa de interés al 0.5%, pero resulta que después de un año o 2 años, ahora su tasa de interés es del 8 y 9%. Y entonces, si bien usted, cuando agarró ese préstamo, podía pagar los $1,000, vamos a decir, que le costaba el mortgage, resulta que en ese momento, ahora ya no eran 1,000, eran 2,000. Usted podía pagar 1,000, pero 2,000 no. Y comenzó toda esta burbuja y todo este desastre que se fue generando. Entonces, todo lo que pasó en el año 2008 vino en gran parte por una mala información y una falta de regulación. En el mercado de hoy, eso no está pasando. ¿Y por qué no está pasando? Porque después de ese año, las regulaciones del gobierno federal decidió poner las regulaciones que había que poner para que esto no volviera a pasar. Así que hoy en día, y eso lo vamos a conversar en detalle en nuestra próxima entrega, usted puede comprar una casa con tranquilidad porque esos desastres que sucedieron hace 8 años no están. Los intereses están muy bajos, lo cual lo hace un mercado de compradores. ¿Qué quiere decir que los intereses estén muy bajos? ¿Qué significa para usted en términos coloquiales? Bueno, que cuando uno tiene unos intereses muy bajos, lo que usted puede comprar es mucho más que con el interés alto. Es decir, que si usted quiere comprar una casa de $100,000 y el interés es al 2% o al 3%, sus pagos son $200 al mes. Por decir algo, esto no es así, es más, pero bueno. Y si ese interés estuviera al 6%, entonces su pago son 400. Es decir, que con el interés más bajo, usted puede calificar para una casa de un precio mayor o de un inmueble a un monto más alto. Y el mercado de bienes raíces últimamente ha tenido una revalorización muy importante. Viendo los datos, en el mes de julio nada más, ahorita lo que tenemos, por lo menos en el mercado de San Antonio, que en general en Texas está más o menos por ahí, hay zonas que se han revalorizado más que otras, pero en el mercado de Texas, en general en San Antonio, en Texas, estamos hablando de que hoy en día, comparado con hace un año, las propiedades se han revalorizado, el precio promedio de las propiedades han llegado a revalorizarse entre un 15 y un 18%. Es decir, que las casas, hoy en día las propiedades, tienen equity, o en español, plusvalía. Cosa que en el 2008 no había, porque la gente acababa de comprar las casas y entonces pues no tenían suficiente plusvalía, no se habían revalorizado en el mercado.
Entonces, pues, en líneas generales, ya para que sepan de cómo estamos hablando de lo que pasó antes versus lo que pasó ahora, pues ahora estamos en un mercado de bienes raíces muy estable. Que lo único, nosotros las proyecciones que tenemos, tanto en la Asociación de Realtors como los entendidos en la materia, es que este mercado debe estar estable al menos hasta mediados del año que viene. Obviamente tendremos que ver qué es lo que está pasando con la variante Delta del COVID o cualquier otro acontecimiento o cualquier otra situación coyuntural que se nos presente y que pueda afectar pues todo este proceso. Pero si todo va bien, créame que comprar una propiedad hoy en día es la mejor inversión que usted puede hacer. ¿Quién califica para comprar una casa? Se los dejo por ahí así para que lo tengamos y tengamos de qué comenzar en los próximos temas. Pues los ciudadanos americanos, las personas que tengan su residencia y además aquellas personas que estén procesando, que tengan un asilo, pero que además estén procesando su asilo. Es importante, obviamente, que usted escoja un profesional que pueda hacer un préstamo hipotecario que lo ayude y que califique. No todos los bancos pueden hacer préstamos para personas que están que están procesando un asilo, pero sí hay muchas instituciones o algunas instituciones que sí lo hacen. Yo, con el mayor de los gustos, estoy a su orden si usted tiene alguna pregunta y lo puedo conectar con miembros de mi equipo que son especialistas en eso y han hecho una cantidad de préstamos para asilados, además de otro tipo de figura legal migratoria que usted tenga. Incluso la gente que no tiene papeles y que tiene nada más por ITIN, tiene oportunidades de comprar una casa. Así que ahí les dejo eso. Son muchos los temas que vamos a conversar a lo largo de cada semana, los jueves a las 4:30 de la tarde, cuando los voy a esperar. Y pues nada, los espero que estemos aquí, que nos conozcamos mejor, que intercambiemos, que interactuemos y que bueno, que siempre estemos pendientes y de ver qué podemos conversar. Como les decía antes, es un excelente mercado para hacer inversiones en bienes raíces, es un mercado sólido, tenemos suficiente data para soportar esa información. Así que si usted está pensando en comprar o en vender, porque no hablamos del mercado de los que están vendiendo, y también es un excelente mercado, sigue una euforia que a pesar de que no ha sido, ha bajado un poquito, pero sigue siendo una euforia y siempre si usted tiene un inmueble que está pensando en vender, piénselo, analícelo, considérelo, dele una llamada a un realtor, a esta servidora que está aquí, y yo con gusto puedo ayudarlo y asesorarlo y consultar y tener analizar su situación personal, porque la verdad es que cada cabeza es un mundo y cada situación es distinta. Pero no deje de preguntar, no deje de averiguar, porque eso es lo que lo va a ayudar a poder lograr sus metas. Comprar una casa, créanme, de corazón, es cuestión de tiempo. Nos puede tomar 2 días, una semana, 3 meses, un año calificar. Pero de que se puede, se puede. Y acuérdense que cuando nosotros estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos viendo y estamos forjando un nuevo futuro. Espero que podamos conectarnos. Ok, que si califica para comprar una casa, el primer paso, me deje un mensaje por DM, mándeme un mensajito directo. Sí, ojalá pudiera yo decirle que todo el mundo califica. Yo creo que sí, en algún momento todo el mundo califica para comprar una casa. Son muchos los requisitos, cada caso es diferente, le van a tomar en cuenta sus ingresos, sus declaraciones de impuestos y además de eso su trayectoria, un poco sus ahorros. Hay programas que son al 0% donde usted no tiene que poner un centavo para comprar la casa. Hay programas que le brindan esa asistencia y como le digo, cada caso es distinto. Así que si quieres para saber cómo calificar con una casa, déjame un mensaje, dame una llamada, conéctate conmigo. Mi página web es www.delumenteam.com y por supuesto por aquí a través de Ávila Radio Online también estamos a la orden. Los requisitos son bastante sencillos y como les digo, no necesariamente es una carrera de paciencia, no de velocidad muchas veces. Pero con gusto, cuando quieran podemos conversar un poco sobre exactamente cuáles son los requisitos generales
para comprar una casa. Pero en líneas generales, como te digo, van a pedirte que tengas un empleo estable, van a pedirte al menos 2 años de declaraciones de impuestos, van a pedirte que tengas, un poco van a ver tus finanzas, el score de crédito obviamente es importante. No siempre el hecho de que no tengas mucho score de crédito no quiere decir que no puedas comprar casa. Hay veces que es mejor no tener crédito que tener mal crédito. Cómo arreglar el crédito y cómo arreglar esas cosas, eso también se puede hacer. Esto es un trabajo de hormiguita donde con un poco de paciencia yo creo que podemos lograrlo sin ningún problema de cómo comprar una casa. No sé si tienen otra pregunta o alguna pregunta en particular. Pónganla en los comentarios, que aquí estamos para respondérselas. Sí, les digo, una de las cosas y los tips que les voy a dar es que cuando hacen las declaraciones de impuestos, y todo esto se puede hacer una estrategia, ¿no? Pero una de las cosas que sí les dejo por ahí caer un tip es que cuando uno hace las declaraciones de impuestos para comprar una casa, uno tiene que estar muy pendiente y a lo mejor no es eso que uno dice, quiero todas las deducciones para entonces que me dé dinero el Estado de vuelta. A lo mejor cuando ponemos muchas deducciones, entonces no tenemos cómo demostrar que estamos solvencia y que tenemos solvencia para comprar una casa. Ténganlo pendiente, eso lo vamos a conversar más adelante con un especialista en impuestos que también nos va a dar los detalles. No sé, así que, bueno, pues nada, de verdad que creo que estamos por ahora, tenemos ese primer vistazo a lo que estamos esperando en este programa. Espero que les haya gustado y que estén participando. Y si tienen alguna pregunta adicional, pónganla por ahí, estamos a la orden. San Antonio sigue siendo una ciudad maravillosa, Houston y Austin también, para hacer inversiones y para comprar casa. Y el resto de Texas en general, en Estados Unidos hay algunas ciudades que probablemente sean más interesantes o que tengan una mejor revalorización de inmuebles que otras, pero en líneas generales es un muy buen, también es un buen momento para considerar la compra de una casa. Pueden ver este programa que va a estar aquí grabado, lo tenemos aquí en Ávila Radio Online y además de eso también tienen este programa que lo pueden ver en mi canal de YouTube, Ana Ramos Realtor, que lo pueden buscar y ahí va a estar grabado para que puedan verlo. Este y todos los programas que hagamos, va a estar todo grabado ahí para que lo puedan ver, lo puedan compartir y si tienen alguna pregunta, pues estamos siempre a la orden. Bueno, ya creo que se nos está acabando el tiempo. El tiempo pareciera que volara, que uno tuviera mucho tiempo y resulta que la cosa se está acabando. Quiero darles muchísimas gracias a todos a los que están participando. Inviten a la gente, inviten a que vengan, que pregunten. Las preguntas me encantan y que podamos aprovechar entre todos y aprender entre todos, entre casas y casos, de cómo hacer una mejor inversión y todo lo que ustedes quieren aprender en bienes raíces. Muchísimas gracias por la participación en el programa de hoy. De nuevo, una maravilla. Sigan escuchando Ávila Radio y seguimos en contacto. Haga bien y no mire a quién, que eso es gratis y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.